Muchísimas gracias por estar aquí un lunes por la tarde, en una semana. Los días precedentes han sido bastante lluviosos y esta mañana. Bien. Quiero agradecer también la presencia aquí de varios patronos de la Fundación, a Elena Reboredo, a Julio Gómez, presidente de la Fundación, y a Paco Cabrillo, secretario de la Fundación, por estar aquí y también por hacer posible la Fundación Civismo, que es una de las labores que hace el patronato de esta fundación. Como veis, estamos de estreno prácticamente, llevamos pocos eventos aquí, aún estamos calibrando los aforos, los espacios, etcétera, y algunos habéis tenido que agarrar las sillas de la sala de reuniones. Si os fijáis, son dos ambientes, las casas tienen una zona de día y una zona de noche, esa es la zona de trabajo y esta es la zona de ocio. Hemos hablado tanto de opinión pública y de lo que está pasando que al final no lo hablemos de odio. Este ciclo se enmarca dentro de los fines de la Fundación Civismo, que es la defensa de la libertad y en concreto de la defensa de la libertad económica, de la libertad de información y de la libertad educativa. Ya llevamos varios actos en la línea de la libertad de información. Iniciamos hace un par de años y al gobierno le ha dado por impulsar legislación en el sentido de tratar de domesticar la libertad de información. Y por eso, hablando con Andreu Jaume y también cuando sugirió iniciar este tema, este ciclo, para hablar de opinión pública más en concreto, pues enseguida vimos la oportunidad y nos pusimos a ello. Nada más, muchas gracias Jorge por estar aquí. Le doy la palabra a Andreu Jaume, director del Centro Libre de Arte y Cultura, con quien organizamos este ciclo para que pueda presentar al ponente y a empezar con el desarrollo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde, a todos los que nos habéis acompañado desde el principio. Creo que hemos empezado un ciclo, llevamos ya con esta 3, vamos a estar todo el año tratando de discutir y de conversar en torno al problema de la opinión pública en el siglo XXI. Hemos tenido 2 sesiones hasta ahora, como digo, la primera con José Antonio Zarzalejos y la segunda con Elena Herrero Beaumont. Las dos fueron muy interesantes, yo creo que han planteado una serie de cuestiones que se van a ir repitiendo a lo largo de todo el ciclo, y hoy tenemos con nosotros a Jorge Bustos, que es otra de las personalidades a las que yo tenía pensadas para este ciclo como indispensables. Jorge es a mi juicio un rara avis dentro del mundo de la opinión o del mundo del periodismo, porque es alguien que se ha formado en letras clásicas y en teoría de la literatura, o sea, hizo un primer ciclo de latín y griego y después de teoría de la literatura, y después decidió, por esas carambolas del destino, dedicarse al periodismo, aunque nunca ha abandonado, por así decirlo, esa vocación humanística que de alguna manera define su forma de escribir y su forma de estar en el mundo público. Después de estar en distintos medios y de haber sobrevivido a distintas opciones marginales, más o menos marginales del mundo del periodismo, acabó recalando en el diario El Mundo, donde ha sido jefe de opinión y donde actualmente es subdirector. Y hoy en día es una figura pública porque colabora en radios, en televisiones, además de su trabajo, como digo, en El Mundo, y por tanto es una voz de las más escuchadas, de las más polémicas y de las más combativas dentro del mundo de la opinión pública. Además, Jorge es, además de periodista, un excelente ensayista, lo ha demostrado con varios libros y sobre todo con el último que se ha publicado en el 2024, que se titula Casi, que a quien no lo conozca lo recomiendo vivamente. Es un ensayo sobre el Centro de Asistencia San Isidro, muy cercano a su casa, y ha hecho una crónica verdaderamente admirable de lo que es ese centro y de todo el mundo humano, social, político que hay en esa especie como de submundo completamente marginado que muchas veces no somos capaces ni siquiera de ver. Por tanto, Jorge es yo creo una personalidad muy interesante, no solo por la importancia, digamos, del cargo que ocupa,
dentro del periodismo hoy en día, sino también por su particular visión y también ya digo, por esa cultura, digamos, que él aporta a ese debate, y también por la generación, digamos, a la que representa, siendo una persona nacida en 1982, si no recuerdo mal. O sea, un poquito más joven que yo y un poquito mayor que Albert, creo, ¿no? Somos como 3 generaciones. Yo nací en el 77, justo con la democracia, el 82 con Felipe González, y Albert ya es un poquito... 90, madre mía, mucho más lejos. Todavía era Felipe González. Casi con Zapatero ya. Bueno, somos generaciones, en cualquier caso, 3 generaciones de la democracia. Bueno, yo para empezar a hablar, como siempre será una conversación esto, recogiendo algunos de los hilos que se han ido soltando en estas conversaciones, estas charlas, Zarzalejos decía en el primer día que ahora los periodistas o los periódicos ya solo ocupan nichos, es decir, que solo pueden aspirar a ocupar un nicho de opinión, es decir, ya no hay periódicos, no hay medios capaces, digamos, de trazar puentes en la sociedad, sino que se dedican simplemente a una serie de públicos muy concretos y muy específicos y probablemente muy estancos, ¿no? Ya sabéis además que este ciclo se inspira un poco en el centenario, por así decirlo, de la opinión pública de Walter Lippmann, ¿no? El gran clásico del periodismo norteamericano, el primer gran análisis de lo que fue la opinión pública en el siglo XX. Lippmann decía que, bueno, que la opinión pública había creído una serie de estereotipos de los que era muy difícil salir y para los que la democracia no estaba preparada. Y Lippmann recetaba, un poco como Ortega y Gasset en su época, también más o menos en la misma época, una receta elitista, digamos. Tiene que haber una élite que sea capaz de corregir los estereotipos y que sea capaz de reconducir el debate público a las esencias, digamos, de lo que son las problemáticas reales y no los estereotipos y que la propia opinión pública, ¿no? Elena Herrero Beaumont también nos decía en la última sesión que, de acuerdo con sus cálculos y sus estudios, tan solo un 10% de la población lee periódicos, ya, un 10%, según sus cálculos, dice, ¿no? Yo no sé hasta qué punto lo que dice Zarzalejos en cuanto a esta compartimentación tan absoluta de los medios de comunicación y ese 10% de gente que se informa en los periódicos nos puede hacer seguir pensando que existe algo como opinión pública, a pesar de que Jorge Bustos se levanta cada día, escribe columnas, se va a la COPE o se va a una televisión y cree que eso, digamos, es algo que influye en el devenir político de una nación o de un continente o de un orbe como es Occidente. O sea, ¿hasta qué punto tú eres consciente de que la opinión pública se ha transformado o se ha destruido en estos 100 años, digamos, después de la publicación del clásico de Lippmann, para empezar? Muchas gracias por esta pregunta a pillar desde el primer momento, creo. Sí, hay que empezar haciendo esa exhibición de humildad, ¿no? Quiero decir que somos muy conscientes que a nuestra generación nos ha tocado incorporarnos a este oficio en un momento de atomización, sino de destrucción de la opinión pública. Decía el marido de Marilyn Monroe, Arthur Miller, que un periódico es la nación conversando consigo misma, ¿no? Si ni siquiera tenemos un consenso sobre si existe una nación o 8 en esta piel de toro, y si la opinión pública está atravesada por todo tipo de vectores digitales que han creado a base de algoritmos, burbujas y cámaras de eco que no se encuentran entre sí, pues es un poco arrogante pretender que uno es líder de opinión o cosa parecida, en el sentido de lo que eran nuestros mayores o lo que eran los grandes periodistas de finales de los 90, por ejemplo, en España, ¿no? Hace 20, 30 años, pues había 10, 15 periodistas que marcaban aquellos temas de los que se hablaba y punto. Y eran ellos los que decidían de qué se hablaba, qué temas eran relevantes, cuáles no, y una portada efectivamente podía tumbar a un ministro, o por lo menos podía destruir su reputación para siempre. Ahora vivimos en plena era de la posverdad, gozamos además del liderazgo de un presidente que ha destruido la noción de moral pública, directamente ha abolido la rendición de cuentas,
ha elevado el cinismo a virtud maquiavélica, ¿no? El sentido clásico del maquiavelismo, y por tanto los mecanismos tradicionales de depuración de responsabilidades, de denuncia, de periodismo de investigación, chocan contra un muro de hormigón, que es la materia de la que está hecha la cara del presidente del gobierno. Entonces, luchar contra eso es complicado, pero no imposible. Y la prueba es que periódicos como el mío, no diré todos, pero vais a permitirme que haga un poco de patriotismo de periódico, periódicos como el mío siguen ostentando la condición de institución. Recuerdo que esta es la palabra que dijo el rey Felipe VI cuando celebramos los 30 años del Mundo hace unos años en el Palace, y nos gustó mucho que reconociera eso, porque el Mundo es un periódico fundado en el 89, es el último de los que llaman legacy medias, de los grandes periódicos europeos incorporados a esa tradición, donde hay algunos centenarios y hay otros que tienen, como es el mío, 35 años, pero que está incorporado a pleno derecho a esa condición. Y luego hay otros, también influyentes, pero que no tienen esa condición y que tampoco aspiran a la transversalidad, que son muy buenos periódicos nativos digitales, pero que hacen un periodismo, pues como tú has dicho, más de nicho. Hoy en día es quizás la única forma de organizar un negocio viable. La gente que lanza un periódico hoy en día, por supuesto, lo lanza en digital, con una redacción muy reducida y buscando un tipo de lector al que apela directamente, sin esforzarse demasiado en que toda la nación le mire, ¿no? No sé, si tú eres nacionalista catalán, montas el nacional.cat, pues está claro que te diriges exactamente a la construcción de Cataluña como nación en el entorno, además, de la vieja convergencia o Junts per Catalunya, porque luego Esquerra tiene su propio órgano de opinión, sí. Y de esta forma estamos volviendo, si te fijas bien, a los orígenes del periodismo en el Madrid de 1920, por ejemplo. Si te ves la novela de un literato de Cansinos Asens, que es un retablo maravilloso, uno de los mejores libros que me leí el año pasado, ahí cada periodista, había como 20, 30 periódicos solo en Madrid, y cada uno era el órgano de opinión de una facción política, sí, claro. Literalmente, de una facción, hasta que llega Ortega con El Sol y hasta que llega Luca de Tena y funda la ABC y los periódicos se convierten en periódicos de empresa que aspiran a llegar al máximo número de lectores posible y profesionalizan el oficio y pagan bien a los redactores. Hasta ese momento, cada periódico, desde el siglo XIX, era el liberal, el requeté, el anarquista, el socialista. Eran periódicos de nicho que se dirigían exclusivamente a los 1000 futuros votantes de ese partido, claro, y a nadie más, no aspiraban a nadie más, medios de combate. Bueno, Internet nos está devolviendo al XIX. Decía Todorov que el siglo XXI se va a parecer mucho al siglo XIX, y vamos por el camino de eso. Estamos yendo otra vez al orden de Westfalia, que es lo que quiere hacer también Trump con Europa, ¿no? Volver a romper las entidades supranacionales y que todas las naciones nos miremos enseñando los dientes en vez de buscando alianzas, ¿no? Aranceles, fronteras fuertes, desconfianza mutua y un estado mental de guerra latente, ¿no? Bueno, pues ese es el mundo del 19 y ese es el mundo al que parece que Internet, que parecía el invento del futuro, el invento liberador, sí. Pues nos está devolviendo a la tribu. Internet nos está devolviendo a la tribu. Esto lo hablamos hace una semana tú y yo, y decía, el problema del ser humano es que se está volviendo más estúpido a medida que delega su inteligencia a la inteligencia artificial. Yo venía en el taxi para acá y estaba leyendo las noticias del nuevo chat chino, que lo está petando ahora mismo en la bolsa, ¿no? Y está provocando el caos en Estados Unidos porque es mejor y más barato el chat chino que la inteligencia artificial de los de Silicon Valley. Entonces ahora mismo se está hundiendo todo el mundo, tirándose por las ventanas en Nueva York y tal. Entonces, claro, si estamos delegando nuestra inteligencia natural en los cacharros, que nadie, una de dos, o dejamos que los cacharros voten, lo harán mejor de las personas, pues más inteligentes, o recuperamos de alguna forma la inteligencia natural, porque efectivamente por primera vez en la historia el cociente intelectual está bajando, es decir, en favor de las máquinas, es normal. Ya antes memorizábamos, había gente que sabía párrafos enteros del Quijote y que se sabía, o sea, la memoria ya ni la ejercitamos, el cálculo matemático tampoco, no ejercitamos un montón de aptitudes mentales que en un momento dado, bueno, las lenguas, las escuelas de idiomas, sabéis que van a quebrar todas dentro de muy pocos años, nadie jamás volverá a estudiar. ¿Para qué? Si tendrás un chip que hablará ruso directamente, sí, a través de tus gafas inteligentes, ¿no? Entonces, este es el mundo real al que nos vamos a enfrentar, con lo cual el impacto que tiene esto sobre la inteligencia, sobre los procesos cognitivos del ser humano,
Es que ni siquiera lo estamos avizorando. O sea, es que, entonces, en ese mundo pretender que si yo sigo aspirando a eso, pero bueno, me pongo delante de un micrófono y a mis 560.000 oyentes, según el último EGM, que no está mal, por cierto, voy a influirles decisivamente, hombre, voy a influirles, pero ese mismo oyente va a tener el impacto en su móvil esa misma tarde de todo tipo de teorías o de informaciones sesgadas. Entonces, aspiro a poner mi periódico, mi radio, a poner un granito de arena basado en hechos en vez de bueno, pues en intereses más o menos opacos, y a que la gente que se informe a través por lo menos de los medios que yo intento representar tenga un dibujo de la actualidad española medianamente fidedigno. Sí, pero volviendo un poco a la presentación que decía de tu currículum, como una persona como tú, nacida en el año 82 y por tanto que tiene una conciencia y una experiencia bastante concreta de lo que fue el siglo XX, así, antes de Internet, ¿no? Y como digo, con una formación humanística considerable, ¿cómo se enfrenta al problema, al reto de reorganizar una sección de opinión, ¿no? Para apelar a tu primer trabajo en el mundo, tus primeros trabajos allí, frente a un mundo donde ya no hay una autoridad de opinión, donde todo el mundo publica su opinión cada día, ¿no? Donde todo el mundo tiene un público cada día. Y por tanto no se puede hablar de una opinión pública ya, sino que es una opinión pública como mínimo compartida, porque los periódicos han tenido que poner de lado de lo que son los centros de creación de opinión, de acuerdo con lo que en principio parecía una emancipación de las audiencias, y que ahora ya vemos que no es exactamente eso, sino que son controles de las audiencias a través de una serie de empresas que organizan una serie de estados de ánimo, ¿no? Como al principio de Internet parece que debe ser una emancipación, como casi siempre al principio una emancipación tecnológica, ¿no? Y de pronto ya ves que eso no es exactamente así. ¿Tú tuviste algún tipo, digamos, de planteamiento, por así decirlo, deontológico o filosófico a la hora de analizar cuál podía ser el papel del mundo en el siglo XXI dentro de este nuevo campo? A ver, cuando me nombré jefe de opinión en septiembre de 2017, exactamente 4 días antes del golpe de Estado, o sea, me tocó enfrentarme como editorialista a las leyes de desconexión del Parlamento a los 4 días de haber tomado posesión de mi puesto. Y El Mundo tiene una línea editorial que básicamente se solapa con la Constitución de 1978. O sea, básicamente es un periódico liberal con una, digamos, defensa militante de los consensos constitucionales del 78. Esa es su línea editorial. Claro. Tenemos un tronco liberal del que pueden tener, ramas un poquito más socialdemócratas, hay firmas socialdemócratas en El Mundo, y otras ramas un poquito más conservadoras. Pero vemos que el tronco es un tronco de lo que llamamos tradición del liberalismo español, de centro-derecha, puedes decirlo así, pero también con voces más a la izquierda. Y mi tarea era preservar ese ecosistema. O sea, no habría sido un error reducir la llegada del periódico, la capacidad de llegada del periódico a los lectores, digamos, lo que llamamos en términos de Internet y de la nueva jerga digital, los heavy users, que son los que pagan y entran todos los días y dedican un número determinado de minutos y de horas a consumir los contenidos del periódico, a poner comentarios, y una vida en comunidad con El Mundo, ¿no? Que son más o menos 2 millones de personas al día. Luego hay 20 millones de usuarios, pero únicos, pero 2 millones son los heavy users, los que expresan un compromiso con los valores del periódico más activo, ¿no? Si yo hubiera cometido el error de dirigirme exclusivamente a esas personas, habría reducido la capacidad de impacto del periódico. Por eso era importante que, aunque yo como jefe de opinión no estuviera de acuerdo con algunas de las columnas de mis columnistas, tenía que preservar su voz, porque si no acabo haciendo lo que ha pasado, pues lo que hace el diario.es en la izquierda, pues, que acaba echando un columnista que no consume, digamos, la ortodoxia feminista de esa determinada izquierda. Fuera, a la calle, porque lo piden los suscriptores, a la calle. O en la derecha, más de derecha, lo mismo. Pues no sé, Eso es importante. había que preservar ciertos puentes para no convertirnos en un periódico de nicho. O sea, el Mundo creo que es un periódico en el que cualquier día puede encontrar cualquier persona, digamos, desde la socialdemocracia hasta el conservadurismo, pasando por el liberalismo. O sea, yo creo que hay 20 millones de españoles, puede encontrar páginas que le representen. Y luego, evidentemente, la línea editorial es la que es, pero en sus contenidos y en sus opiniones, la idea era no cerrar. Es verdad que, claro, cuando el gobierno empieza a tomar una deriva iliberal tan evidente,
tenemos que decidir reaccionar. Pero eso no significa que obliguemos al 100% de nuestros contenidos y de nuestras firmas digamos, a superponer sus opiniones a las de los editoriales que yo escribo, lo que escribía, ¿no? No, ese es el juego también de la libertad de los grandes periódicos. Creo que otros periódicos con esa aspiración también desde el centro izquierda han perdido esa vocación por su misión al poder. Ese es su problema. Supongo que le está bien remunerado ese sometimiento, pero es una derrota a la hora de influir, porque has perdido a muchos lectores que se acaban yendo a la competencia en busca de libertad, precisamente. Eso es un punto importante. ¿Tú crees que, digamos, que en el orbe, digamos, más de izquierda de los medios de comunicación españoles ha habido muchísimo más control de lo que se dice que en el orbe liberal de derechas al que tú perteneces? Pero eso sí que es filosóficamente coherente, Andreu, porque la izquierda, digamos que históricamente ha estado persuadida tan profundamente de su superioridad moral que enseguida impone un dogma y impone las voces de izquierda se erigen en sacerdotes que quieren dictar por dónde tiene que ir la sociedad y toleran peor el cisma, la herejía. Al final, el lenguaje religioso nos sirve perfectamente para las nuevas clerecías progresistas que han derivado en esto que llamamos el wokismo, ¿no? O sea, al final es una nueva ortodoxia con sus popes, con sus sacerdotisas, con su dogma, con sus desviacionistas, sus herejes que son expulsados. En fin, esto es muy antiguo en la historia del mundo. En cambio, la derecha es bastante más caótica, por fortuna, bastante más caótica a la hora de, digo, la derecha laica liberal, pero también hay una derecha confesional muy preocupada efectivamente de imponer también sus verdades al 100% de la sociedad, ¿no? Entonces, en el liberalismo te mueves en unos valores delgados, no en unos credos fuertes y pesados, con unas ideas de tolerancia innegociables, con más o menos una idea clara de por dónde tiene que tirar la sociedad, pero estás en desventaja, en el fuego cruzado entre dos populismos identitarios los dos. O sea, porque el antiwoquismo, y yo soy antiwoke desde el minuto uno, pero llega un momento en el que en el antiwoquismo empieza a militar gente que lo que dice es no solo hay que desembarazarse del woke, es que hay que hacer un woke a la inversa. No, mira, yo por ahí no paso. Es decir, me desembarazo del woke para que me dejen en paz, no para que me des la misma turra desde la derecha. ¿Sabes lo que digo? Entonces, creo que claro, lo que pasa es que como están tan envalentonadas estas dos posturas, el que está en el centro recibe por los dos lados, que es un poco lo que nos ha pasado a algunos. Sí, pero te voy a hacer una pregunta muy concreta. Yo, por ejemplo, no voy a contar, no voy a dar nombres, nada, pero sí me pasó una cuestión concreta con un periódico, digamos, del ámbito de izquierda, con un tema concreto, un artículo concreto, que me dijeron, no, mejor que no salga porque así contribuimos a la causa. A la causa. ¿A ti te ha pasado algo parecido en ese ámbito, en el ámbito, digamos, ideológico en el que perteneces? No. O sea, de suprimir un artículo para contribuir a una determinada causa. Nunca. O sea, a ver, el periódico, yo el 5 años que estuve jefe de opinión, causa, entonces. Tenemos una causa que se llama la Constitución, que es una causa suficientemente laxa como para que quepa mucha gente ahí. Evidentemente no voy a publicar una tribuna de Arnaldo Otegi elogiando la lucha armada, pues no. Pero tampoco se propone eso. Pero directamente pues no llega. No va a hacer el esfuerzo o alguien que elogie la masacre del 7 de octubre de Hamás. Pues no, evidentemente no he tenido que... Tienes más que nada el ejercicio de criba es porque llegan demasiados textos redundantes con las ideas del periódico, no por discrepancia, sino por lo contrario, ¿no? Porque ya digo que un periódico como El Mundo, en realidad, tiene una línea editorial que puede compartir el 80%, por lo menos hasta hace un tiempo, vamos, no sé ahora cómo estará el caletre del personal, pero creo que bastante mayoritario, ¿no? Entonces, la gente teóricamente está más o menos de acuerdo con la monarquía parlamentaria como forma... sobre todo la de ahora, ¿no? Con la economía libre de mercado, con el estado de bienestar, con la libertad de expresión, con la iniciativa privada, en fin, o sea, que son vectores muy mayoritarios, a no ser que nos encontremos dentro de muy poco con una versión anarcolibertaria ultracapitalista enfrentada a una nostalgia del muro de Berlín. Pues será el momento de huir a Portugal, naturalmente. Pero creo que todavía no estamos ahí, por más que las redes griten mucho y hagan mucho ruido. Sigo pensando que la polarización que vivimos en España es un proceso de arriba abajo.
es un proceso guiado conscientemente y trazado y diseñado conscientemente por un gobierno en minoría que si no fuera ellos o nosotros, si no fuera con la estrategia del ellos y nosotros y de la dialéctica de Smith, del amigo-enemigo, no podría perdurar. Entonces yo me rebelo contra eso, pero eso genera un espejismo de lo que es la sociedad española. Creo que la sociedad española, hombre, si estás años y años y años pedaleando y atizando ese odio, al final lo generas. Sobre todo lo generas si las condiciones materiales, por decirlo en lenguaje marxista, empiezan a decaer. Si la gente empieza a empobrecerse, si la cosa no va tan como un cohete como se dice, entonces el odio es cuando puede llegar a aprender. Ahora que celebramos 80 años de lo que celebramos, ¿no? Quiere decir que hay muchísimas diferencias con aquello, pero básicamente las diferencias son de orden material. Claro. Las sociedades del siglo XXI occidentales no son la República de Weimar, o sea, siguen teniendo las mismas taras parlamentarias, burocráticas, todo esto que criticaban los totalitarismos del siglo XX de Weimar, por ejemplo, pero no tenemos las condiciones materiales de las que se vivía en aquella época, con lo cual la gente tiene mucho más que perder, es más moderada, tiende a creer en la propiedad, en fin, las instituciones sociales que nos permiten cierta cohesión, ¿no? Por eso creo que los determinados paralelismos son muy excesivos. Ahora, que la naturaleza humana, privada de determinadas comodidades, atizada contra determinados colectivos a los que se convierte en chivo expiatorio de tus problemas personales, acaba reaccionando. Si haces el experimento, acabas en Hitler o en Stalin, o sea, te sale. El ser humano no ha cambiado gran cosa. Lo que pasa es que las condiciones para llegar a esa degeneración no se dan. No sé si se podrán volver a dar. Espero y supongo y deseo que no. Pero sí es verdad que la retórica, repetida como farsa, está ahí y ves aprendices nostálgicos que intentan, bueno, pues pescar en aguas revueltas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en Internet. Otras cosas que han salido a lo largo de estas conversaciones que me parece interesante retomar, y creo que, en fin, todos podemos participar de ello, también es un problema cíclico en la historia de las democracias, ¿no? Cómo hay un momento de apertura de las democracias en que los debates se abren y son transversales, porque hay una generosidad, por así decirlo, en el momento en que todo el mundo tiene ganas de estar de acuerdo o de tender puentes, ¿no? Y por tanto los temas tienden a contemplarse y analizar desde un punto de vista más bien universal y general, hasta momentos en que se cierran y se convierten en temas antagónicos y reconciliables, ¿no? Pues hablábamos con Zarzalejos en la primera sesión y él recordaba que probablemente el debate público se rompió en este país a raíz de los atentados del 11 de marzo del 2004, ¿no? Fue el 2004, que a partir de ahí hubo una ruptura que no ha hecho más que ensancharse entre la izquierda y la derecha, después con el gobierno de Zapatero, en fin, con todo lo que ha pasado desde entonces, y que la llegada de Sánchez no ha hecho más que ampliar de una manera ya prácticamente irresoluble. ¿Hasta qué punto tú eres consciente de eso como jefe de opinión y como subdirector del Mundo? ¿Y hasta qué punto crees que es irreconciliable, ya no solo en España, sino en el mundo entero como estamos viviendo? Es decir, la separación absoluta que ha habido, tan grosera, a mi juicio, entre lo que es el mundo woke, el mundo MAGA ahora, el mundo Make America Great Again, ¿no? Esta especie como de antagonismo puro y duro entre dos formas de identidad absolutas, que son, a mi juicio, la negación del principio de ciudadanía, ¿no? Cómo eso está viciando o destruyendo cualquier posibilidad de acuerdo, incluso en temas que son fundamentales y cardinales en la democracia, como es, por ejemplo, el debate jurídico. Es algo que tu periódico, a mi juicio, ha hecho una contribución muy sana, por ejemplo, en torno al debate de la amnistía. Los mejores artículos que yo he leído, y leo toda la prensa, de verdad, leo toda la prensa internacional y nacional, o sea, y de todas las ideologías, porque me interesa toda la opinión, aunque no esté de acuerdo con la mía propia, pero me parece que las contribuciones más sensatas, digamos, al debate jurídico han venido en gran medida han venido por parte del Mundo, al menos a mi juicio, y el Confidencial en otro ámbito también, ¿no? Pero digamos, de tratar de tender puentes o tratar de analizar verdaderamente qué estaba pasando, por ejemplo, con el problema de la amnistía, ¿no? En cambio, otros medios han tomado la amnistía pues como pues es un banderín de enganche y que si de repente había que cambiar, digamos, el discurso, ya no importaba lo que se justificara, ¿no?
Y eso me pareció muy importante. Yo lo he dicho en varios artículos, como de pronto, si el problema jurídico se convierte en un problema de ideología y de partido, ya hemos anulado por completo lo que es la convivencia y lo que es una representación mínimamente neutral de lo que es una sociedad, ¿no? Sí, es verdad que tanto el 11M, y ahí estoy de acuerdo con Zarzalejos, como la amnistía, son dos rupturas de los consensos básicos en los que antes un sistema de alternancia como el nuestro se podía entender, ¿no? Tú sabías que podía haber un cambio de gobierno, a los 4 años podía venir otro gobierno, digamos que las normas de juego no se iban a tocar por el camino, ¿no? Y por normas de juego también incluyó esa, pues la ley de memoria histórica de Zapatero después de los atentados, cuando él llega al poder y decide resucitar el guerracivilismo como un instrumento de legitimación de la izquierda y por tanto de deslegitimación de la derecha democrática, como si la derecha democrática no hubiera sido protagonista del paso de la dictadura a la democracia, en las figuras tanto de don Juan Carlos como de Torcuato Fernández Miranda, como de Adolfo Suárez, 3 figuras de la derecha sociológica española en realidad, por supuesto con el concurso del comunismo de Carrillo, de la socialdemocracia que aparece en ese momento, en fin, de muchas otras personas, pero intentar deslegitimar a la derecha democrática, excluirla del juego y aupado en esa superioridad moral, ¿no? de un poco de popes cívicos, que es lo que pasó con la izquierda a partir del 11M, pues se volvió irrespirable durante unos años. También la guerra de los medios de comunicación. Yo entonces no ejercía, pero lo seguía como estudiante y la verdad es que los decibelios de aquellos momentos, no existían las redes sociales, ni Twitter ni tal, pero digamos que las heridas que se hicieron ahí fueron muy profundas. Y lo de la amnistía, en realidad, el debate jurídico no existe, Andreu. La amnistía simplemente es un mandarín de enganche del poder. Es decir, no hay... El periódico que más ha defendido la amnistía a posteriori era el mismo periódico que la atacaba antes de la noche del 23 de julio, con lo cual no había... Lo habéis sentido como un problema jurídico vosotros. Sí, realmente. Claro, nosotros le hemos querido dar razones al tipo que de buena fe puede llegar a dudar de la viabilidad, legalidad incluso de la constitucionalidad de la amnistía, sí. Pero no había, en realidad no hay ninguna duda, nunca lo hubo. El mismo promotor de la amnistía estaba en su contra hasta la noche del 23 de julio, su partido también y su periódico también. Con lo cual es simplemente, bueno, pues es simplemente una maniobra picaresca de cinismo puro de, bueno, es que esto me permite seguir en el poder y por tanto a ti te permite seguir recibiendo publicidad institucional. No tiene más que eso, o sea, es una cosa muy descarnada y muy del Lazarillo de Tormes y muy del Buscón de Quevedo, es una cosa muy cutre, o sea, no te vayas a un Kelsen contra Smith, no estamos hablando de debates jurídicos de altura, no, es la vieja sociología española de la caudillada. Yeah. Es exactamente esto, es decir, oye, donde hay un caudillo que me pongo debajo, ¿no? A servir, mientras me proteja y me pague, yo, o sea, pretender también que la gente se va a movilizar en las calles por la amnistía, lo hizo durante un mes, 2 meses, ¿no? Pero al final tampoco puedes apelar a las élites y la gente que está todo el día en los periódicos vive en un nivel, digamos, de preocupación, de inquietud casi espiritual que no es el común de las preocupaciones de la gente. Entonces, comparado con lo que significa la inflación, ¿no? Para la gente normal y corriente que no está todo el día enfermiza con los medios y tal, pues es que no puedes pretender que la amnistía, más allá de que en las encuestas sigue saliendo sistemáticamente un 65% en contra, clavados cada mes que hace, hasta los sondeos de Tezanos, cada mes 65% en contra, no creo que sea un motor de voto ni de desmovilización de la izquierda que tiene decidido seguir votando lo que vota por el hecho de que una traición tan evidente al programa por pura ambición de poder se haya materializado ante sus ojos. Es que no es un motor. No. ¿Por qué? Porque ese es el gran, y eso sí que arranca de 11M, el gran descubrimiento de los políticos populistas de nuestro tiempo es que la polarización te permite gobernar mal sin exponerte a las consecuencias, o no gobernar siquiera, no tener ni presupuestos siquiera. La polarización anula la rendición de cuentas, ¿vale? Porque cualquier cosa que tú hagas, por mala que sea, va a ser buena en comparación con que llegue al poder tu adversario, ¿no? Entonces, esa especie de polarización afectiva donde la razón es desalojada por completo del debate público y solo impera la emoción, la futbolización, la juliganización de la política, es muy cómoda para el que la atiza, porque
porque te blinda ante cualquier desmán que haga tu gobierno. Ya, lo que queráis. Pero si yo caigo, vienen estos, a los que odiáis, los que mataron a tu abuelo, el sindicalista, en el 42, los que... O sea, entonces activas la memoria reptiliana más de un españolito que había olvidado y superado eso y se había dado 1000 abrazos y que no tenía ninguna necesidad de seguir acariciando la herida heredada de sus ancestros. Pero si estás echando todo el rato vinagre en esas heridas, al final es muy cómodo gobernar un país dividido. Porque te evita tener que gobernar. O sea, y es un blindaje para todos tus escándalos. Es la destrucción, por supuesto, de la convivencia, es la destrucción de los consensos, la parálisis institucional, la parálisis económica. O sea, este país, si hubiera aprovechado bien los fondos de Next Generation, que ya veis cuando toque devolverlo, si hubiera utilizado la recaudación express para impulsar reformas, si hubiera querido utilizar la bonanza económica, pues estaríamos ahora mismo liderando efectivamente Europa, porque no hemos tenido los problemas de Alemania con la energía, no hemos tenido, pero una coalición inoperante, totalmente ortopédica, un muro constantemente renovado para mantenerte en el poder, para cohesionar tu lado del muro. O sea, en realidad llevamos años viviendo en una especie de distopía entre la novela picaresca y la distopía, que bueno, que tiene un peligro sobre todos los demás, que es que nos harte, o sea, es decir, que nos acabemos resignando a que esta es la única forma en el siglo XXI de gobernar un país. Es que eso puede llegar a pasar, ¿eh? Pero además, si echas un vistazo a otras naciones de Occidente, no están mucho mejor muchas de ellas, ¿no? Mira Francia, mira Alemania, o sea, no sé, dime un liderazgo occidental democrático, en el sentido democrático liberal, que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que sea inspirador ahora mismo. No, ninguno. Macron, mira cómo está, Trudeau, mira cómo ha acabado, es decir, no hay ninguna figura que seduzca a las nuevas generaciones y les convenza de que merece la pena apostar por la democracia y no por un autoritarismo de tu tribu, ¿no? Eso sí es preocupante. A lo mejor no pasa nada de esto y después de 4 años de Donald Trump, de repente todo vuelve a su cauce y en Alemania y tal, y se renueva el pacto fundacional de la Unión Europea. Pero me temo que vamos hacia el 19. Será bonito de contar, igual sale otro Galdós. Pues mira, eso es una cosa positiva. Yo tengo dos preguntas breves. La primera es si crees que la crispación ahora está dirigida contra el adversario político o se está empezando a dirigir contra el Poder Judicial. Y la segunda es si puedes explicar cómo han mutado quizá las sugerencias del poder a presiones del poder. Claro, presiones ha habido siempre, ¿eh? Albert, o sea, que tampoco... O sea, ni ninguno es un héroe, ni ninguno... Presiones ha habido siempre. Ahora lo que pasa es que hay unas presiones, no solo las verticales de toda la vida, la del político, la del poder privado también, la del empresario, siempre ha habido sobre el periodista, digamos, sugerencias, por decirlo así, pero ahora también hay una presión fuerte de determinados colectivos organizados que persiguen tu opinión y si no encaja perfectamente, pues esto que llamamos cultura de la cancelación y que ahora parece que está cediendo un poco. Lo que me da miedo es que ceda para ser sustituida por una cultura de la cancelación en sentido inverso. Eso es lo que me da miedo. Pero las presiones siempre han ejercido y si no te llaman para amenazarte un poquito, algo estás haciendo mal. Esta es mi experiencia y yo cuando me ha pasado, pues he colgado el teléfono muy satisfecho de mi trabajo. Lo importante ahí es que tengas un buen jefe y una empresa que te respalde y tal. Es verdad que este gobierno, hablabas del Poder Judicial, básicamente tiene 2 enemigos que él concibe como el mismo. Bueno, 3 enemigos que además meten una sola letanía, la derecha mediática, política y judicial, la mete en una sola amalgama para que a su votante no se le olvide o no tiene que investir. A ver, no vaya a ser que tenga muy claro cuál es el enemigo. En fin, es bastante ridículo porque los mismos jueces que ahora son objeto de la crítica del partido del gobierno torturaron al gobierno del partido anterior. Torturaron con razón, quiero decir. Los casos de corrupción del PP de Rajoy fueron portada y acabaron todos
unos absueltos, otros condenados, pero nadie en ese momento se puso a preguntarse si el acceso a la carrera judicial era suficientemente democrático o si los jueces eran todos señoritos, casposos, rancios de derechas. Cuando estaban empapelando a la derecha, ahí nadie le parecía mal incluso basar una moción de censura en una sentencia judicial, ¿verdad? O sea que tampoco tiene más recorrido que las estratagemas de los escritores de relato de la Moncloa. Es decir, pero esto que vemos algunos, a lo mejor en la población, digamos, menos informada, pues bueno, una parte de ella puede llegar a calar. Ahora bien, yo no pronostico que el Poder Judicial en España, ni siquiera el Poder Judicial llamado progresista, porque al final un juez, un tipo que saca sus oposiciones, que son difíciles de sacar, que ve cómo le intentan maniobrar ahora para meter jueces sin aprobar oposiciones a dedo, porque son más manipulables políticamente por el cuarto turno, que se desayuna todos los días con insultos no solo de los socios más silvestres de la mayoría de investiduras, sino del propio ministro de Justicia. Llega un momento en el que dice, pues con las botas puestas, vamos a morir. O sea, es que me parece el género tonto arremeter contra los jueces, a no ser que te los cargues primero. Claro, si te haces un Orbán o un Maduro, te los cargas a todos, entonces ya, pues, pero mientras tengan poder, y lo tienen, me parece un mal negocio todo esto. O sea, escribir cartas enamoradas y desaparecer 5 días y decir que es que porque los malvados jueces y tal. O sea, como si esperas que ese melodrama tenga algún efecto, hombre, sobre Almodóvar lo ha tenido, pero pero más allá de Almodóvar, que pensar que ese va a tener un efecto sobre la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo es no haber conocido a un magistrado del Supremo en la vida. Es decir, entonces, no sé qué recorrido tendrá eso, ni las causas judiciales que ahora mismo cercan al gobierno, pero desde luego, si la pregunta es si se están dejando amedrentar, ya te digo yo que no. Y además hemos tenido mucha suerte con la nueva presidenta del Tribunal Supremo, una mujer de izquierdas, feminista, catalana, no sé qué más cosas decir que parezcan lo contrario a facha, ¿no? Pues resulta que, claro, de todo es una jurista, joder. Una persona que cree en el Estado de Derecho y que ve cómo un ministro de Justicia le vende que el acceso a la carrera judicial hay que democratizarlo, y dice, ¿usted qué está, qué me está contando? Es decir, y las cosas más obvias que hace 5 años no pondríamos en ningún periódico, porque era como el mensaje de Nochebuena del Rey, porque era algo normal, porque es una democracia, la convivencia. Ahora suena revolucionario porque efectivamente la situación que vivimos es anómala, pero bueno, yo creo que hemos tenido suerte con la señora Perelló, y ya te digo que ahí, más allá de la gangrena del Constitucional, porque ahí sí que hay una politización desde hace años, no solo ahora, pero ahora que ha llegado al paroxismo, que ya es de facto un ministerio más, el Ministerio Constitucional, con un ministro al frente, Cándido Conde Pumpido. Bueno, pues eso es una mutación que en algún momento habrá que embridar, si es que el siguiente partido en el poder no tiene la tentación de hacer lo mismo, pero al revés. Es decir, pues ahora pongo a uno de los míos. Es difícil salir de la tentación del péndulo, ¿no? Pero es que si yo pensara que esto no tiene solución nada más que de esa forma, o sea, el puro revanchismo de lo que no hay, pues la verdad es que me deprimiría bastante. Quiero pensar que no, que es posible salir de este paréntesis oscuro, de estos años, de este sexenio ominoso, y intentar relanzar la nación y la nación constitucional como la hemos conocido los que hemos nacido en el 82, o sea, como algo que pensábamos más o menos asegurado. En ese sentido, me gustaría referirme a otra faceta de tu trabajo, que me parece muy interesante, me parece que eres de los últimos, o de los pocos que quedan, que es tu faceta de cronista parlamentario. Sí. Yo creo que cronista parlamentario como tal, digamos, ya no existen, ya no quedan muchos, ¿no? O sea, periódicos, digamos, que están dedicados exactamente a la crónica parlamentaria de cada miércoles en la sesión de control del gobierno, ¿no? A hacer, pues eso, un análisis de lo que ha pasado allí, ¿no? ¿Y cómo has visto tú la evolución? Porque desde el punto de vista puramente del ciudadano, hemos visto como los debates parlamentarios han desaparecido por completo. Los diputados la oratoria, y el gobierno, los ministros, se dedican a construir vídeos para luego publicar en redes, pero no hay propiamente, o al menos nos lo perdemos nosotros, no sé si tú lo ves, un diálogo, realmente un intercambio de opiniones. Hay un parlamentarismo de verdad. ¿Cómo lo ves tú desde el Parlamento? Claro, es que si comparas el parlamentarismo de ahora con
con las crónicas de Camba, Sí, de claro. Fernández Flórez, de Josep Pla, y los debates de la República. Claro, pues evidentemente ese parlamentarismo ha muerto en España y en cualquier lado, por lo que decíamos Sí. antes de la inteligencia artificial. Hombre, si se ponen a debatir dos robots, igual sube el género oratorio otra vez. Seguramente vuelvan a hablar bien. Escucharemos volver a hablar bien en los... podría ser una solución, pero evidentemente se ha devaluado la puesta en escena de la palabra pública, se ha devaluado hasta extremos vergonzosos, lo cual ofrece a los escritores que tenemos una cierta vis cómica una gran oportunidad. Claro. O sea, yo voy al Congreso y me divierto muchísimo, por cierto que es un género que parece revitalizarse, porque hace unos años lo hacíamos Gistau y yo y poco más. De hecho, Gistau lo revitaliza un poco, retoma Víctor Márquez Reviriego, hizo muy buenas crónicas de la transición, y había Raúl del Pozo. David lo revaloriza un poco, le da un tono más literario, más canalla, y luego hacemos, y ahora hay yo te diría 4 o 5 del País también, del Diario, que eran periódicos que antes la izquierda no hacía crónica parlamentaria literaria. Me parecía que era un género como antiguo, ¿no? rancio, ¿no? Azorín, no sé, esa gente, ¿no? Pero el caso es que ahora yo voy a la tribuna del Congreso y me siento entre compañeros que hacen crónica literaria, lo que llamamos crónica parlamentaria de color, que no es la digamos, la información pura y dura de dijo, tal, sentenció, comillas, sí, el presidente, sino que haces una reelaboración literaria de lo que sucede, que es un teatro, en realidad es crítica teatral. Tú estás sentado en la tribuna del Congreso, debajo de los tiros de Tejero, y en el hemiciclo lo que tienes es un teatro donde gana el que miente, el que interpreta mejor su papel. Y ahí ves un duelo de interpretaciones. Y es literalmente así, pero esto lo ha tenido la política siempre, ojo, que eso no es producto de la degeneración. La política, desde Pericles, tiene un componente actoral, naturalmente. La oratoria, ¿qué es? ¿Qué hacía Cicerón cuando llegaba al Senado? Hacía teatro, pues, ponía una puesta en y con el poder de la palabra y del gesto, por eso cuando lo matan, cuando le cortan las manos y las exponen en el foro, porque eran las manos también las se ha perdido eso, justamente, ¿no? Se ha perdido eso, pero y no sé si va a volver, pero con los restos se puede hacer literatura también, o sea, que puedes hacer, o sea, yo creo que la sátira vive un gran momento. Es verdad que a veces el propio gobierno hace intrusismo profesional, porque ellos mismos ponen la parodia a unos niveles que es imposible, es imposible rivalizar. Sí, la vicepresidenta Montero es claro, o sea, de parodiar. Claro, tú ves a Rufián ahora es un prócer, pero en su momento era un elemento disruptivo, ¿no? Y era muy divertido y tal, o Pablo Iglesias y tal. Ahora, es curioso lo de Rufián. Ahora Gabriel Rufián, efectivamente, se ha formado en el Parlamento. O sea, no, se ha formado en todos los sentidos. Le pasó a Tardá también, ¿te acuerdas? Tardá. Sí, Tardá Era un hombre que venía de la caverna, pura y dura. Sí, sí, sí. Y en el Congreso de los Diputados se formó. Un caballero, acabó siendo... Pero esto pasa mucho más. Un caballero. Pero es lo que pasa con Madrid muchas veces, ¿no? Sirve para desbastar a... No, pero... no, pero es verdad. Haces el viaje de la provincia a la capital, ¿no? Es como Paco Martínez Soria. No, pero es verdad que el Parlamento sigue siendo fascinante, a mí me divierte mucho. Ahora, esperar que del Parlamento salgan discursos o leyes, no. Eso es otra época. O sea, que se supone que se inventó para que salieran discursos y leyes, pero eso acabó en los 90. Lo que sí me gusta, lo que salen son clips de vídeo y piezas de sátira. Lo que me gustaría es ver cómo se ha perdido y se ha roto por completo lo que era el diálogo, incluso dentro de la máxima, pues si no del máximo disenso. No, pero no responden a las preguntas. Es un ejercicio higiénico importante, yo lo hago a veces, ver en la biblioteca del Congreso de los Diputados, que creo que llega hasta el año 83 o así, todavía hay vídeos, y si no hay transcripciones de debates, ¿no? Por ejemplo, todo el debate de Rumasa, que es apasionante, a la luz de lo que ha pasado con la amnistía, aunque no lo parezca, pero por cuestiones constitucionales y constitucionales. Es decir, el debate entre Miguel Boyer y Miguel Herrero de Miñón, desde el punto de vista jurídico, es impresionante. Hoy en día. Claro. Absolutamente impresionante. Y tengo que decir que Herrero de Miñón llevaba la delantera de Boyer. O sea, que realmente Boyer le reconoce que tiene mucha más razón. Y se lo reconoce públicamente. Y se lo reconoce públicamente. Claro. Usted es mucho mejor jurista que yo. Y en esto usted creo que... Pero sin ironía, ¿sabes? No, sin ironía, de verdad lo dice. ¿Sí? Dice, no, sin ironía. Porque creo que Herrero de Miñón le pone contra la esquina. Y luego hablando con amigos juristas que me dicen que en ese momento, en fin, que la expropiación fue
algo bastante difícil de justificar. Correcto, correcto. Aunque nos pareciera bien a Sí, todos, sí. digamos, un momento. Sí, pero ¿Verdad? Porque como no, justicia poética, sí, pero no justicia. antifranquista y todo eso, pero que realmente estaba Está cogida por los pelos. por los pelos. Y en realidad, y el rey de Miñón entra allí a matar. Claro. Y Boyer, claro, que Boyer es un economista, dice, yo es que no tengo argumentos No, jurídicos. Alfonso Guerra dijo, todo para el pueblo. Pues ya está, pues. Todo para el pueblo, ya está. Ese era el argumento, todo para el pueblo. O sea que, Pero- volver a esos discursos y volver a la retórica que hay en ese momento, incluso yo recordaba de adolescente debates entre Felipe González y Aznar, ya muy al final del felipismo, cuando estaba lleno de corrupción, que a mí me habían parecido insoportables desde el punto de vista que era horrible, y lo ves hoy y es Claro, pero blanco. Claro, pero O sea, Aznar no decía nada casi. te das un baño de nostalgia. Totalmente lo que se dice en el Parlamento. Pero bueno, pues eso es como... Pero tú esto en el Parlamento lo ves tal cual como lo vemos nosotros o no. Sí, O, pero por supuesto. Lo que pasa que es como coger una novela recién publicada ahora, bueno, también hay buenas novelas ahora, y abrir un clásico del siglo XIX, pues es que no es justo, ¿no? Es como... Ya. Pero es verdad que, claro, y la palabra tenía un valor porque no había tampoco los soportes de registro que hay ahora, la velocidad de la política no era la que es ahora, nuestro propio cerebro, los debates obligatoriamente tenían que ser mucho, o sea, ahora mismo la transición no hubiera salido, no nos engañemos. Claro. O sea, no hubiera salido, Y otra ni la cosa- redacción de la Constitución se hubiera aprobado, o sea, imposible, porque ahora mismo lo que hay es Babel, lo que hay es un guirigay constante de voces y no hay la más mínima honestidad para reconocer al adversario un acierto, no hay la más mínima honestidad o seguridad en uno mismo, para reconocer el acierto de los demás, uno tiene que ser, en primer lugar, no puede ser un acomplejado. El que es un acomplejado, como 300 de los 350 diputados que hay ahí, no puede reconocer a nadie nada porque eso supone una agresión a su bajísima autoestima. Del mismo modo que el machista suele ser en el fondo un hombre que se siente inferior a las mujeres y por eso las pega, el mismo modo el tipo que reconoce el talento de los demás es alguien que tiene la suficiente seguridad en su propia competencia intelectual para que no le importe decir, esto lo has hecho mejor que yo. Esa mínima virtud moral también ha desaparecido, porque toda reconocimiento se convierte en claudicación, porque como son enanos mentales, pues nadie puede reconocer a otro, porque entonces se sienten muy demasiado infames cuando se ven al espejo, ¿no? O sea, para ejercer la política tal y que en el sentido clásico al que tú estás apelando, tienes que partir de una especie de aristocracia espiritual, tienes que tener aristócratas, no en el sentido del título, que no importa nada, sino en el sentido moral, intelectual, cultural del término, y las listas electorales nos hacen... Incluso de la palabra, yo también tengo, para terminar y luego abrir el debate al público, la conversación al público, es la cuestión del lenguaje, ¿no? La cuestión del lenguaje que se ha degradado muchísimo. Bueno, Claro. La degradación del lenguaje, digamos, en el ámbito público es algo que ya viene de muy lejos. Y Karl Kraus, en la Primera Guerra Mundial, decía, yo soy el cronista de la última palabra, el último que utiliza el lenguaje como se debe, porque los periodistas han destruido el lenguaje y han provocado la Primera Guerra Mundial y han provocado, por lo tanto, el fin de la humanidad, decía Kraus, ¿no? Y de alguna manera no hemos salido de ese ámbito de destrucción, ¿no? También volviendo a lo que te decía, cuando, una vez en la biblioteca del Congreso de los Diputados, un debate de Felipe González del año 83 con Fraga, que Felipe González dice un momento, a Fraga le dice su frivolidad, no sé qué y tal, y Gregorio Peces Barba, que era el presidente del Congreso, dice, señor González, le ruego que se atenga a la cortesía parlamentaria, por haber dicho frivolidad. Y Felipe González dice, tiene usted la razón, señor presidente, lo retiro. Vale, mira. Casi. Está surgiendo la nostalgia. Yo he visto poner balas en la tribuna del Congreso. Balas. Rufián sacó un día 3 balas y las puso encima de la tribuna de oradores. Por supuesto, insultos de todo tipo. He visto a 3 tías echando las tetas de encima de la tribuna. O sea, es decir, que el Congreso ahora mismo es como una taberna a las 3 de la mañana, muchas veces. Aquí tampoco. ¿Y tú crees que es recuperable eso? Porque hoy, viniendo en tren, mientras las listas se hagan como se hagan, me he encontrado un vídeo que pensaba que lo vería 2 minutos porque me aburriría profundamente. Un vídeo que se ha publicado en español de una conversación entre Luis María Ansón y Pablo Iglesias. ¿Lo habéis visto? Sí, pues eso es una obra de conciliación de mi amigo Daniel Ramírez del Español, que está obsesionado con devolver España a los consensos de la transición. Y entonces intenta tender puentes. Hay que decir que la conversación, que pero está bien, en casi su totalidad,
se ha desarrollado una especie como de términos como que ya no existen. Porque ninguno de los dos están activos. Es verdad, es verdad. Están jubilados los dos. Claro, están jubilados. Uno es un tabernero y otro es director de periódico, pero es verdad que es que en activo es que te vean saludando a otro, porque muchos de los parlamentarios que están ahí efectivamente luego tienen una amistad clandestina que no pueden exhibir. No se les puede ver dándole un abrazo a otro o conversando amigablemente con el adversario. Claro, claro. Porque parece que efectivamente eso debilita, ¿no? O que has claudicado. O que tu jefe de filas te va a quitar de la lista las próximas elecciones por confraternización con el enemigo. Claro, es que ese es el rollo. Claro, pero también te digo una cosa, siendo justos, aparte de que hay diputados buenos, no serán tan brillantes, pero de verdad, que tampoco caricaturicemos, hay gente que le importa todavía el interés público, esas cosas, no sé cuántas son, no sé la proporción, pero los hay que trabajan mucho, ¿eh? Sobre todo, no sé si en el Congreso, pero desde luego en los niveles más autonómicos y locales de la administración pública creo que hay bastante salvable en general. Pero ¿quién se mete en la política? ¿Quién quiere ir a unas listas? ¿A quién le compensa que hagan el escrutinio de tu primera comunión? A ver si te tomaste cacao. O sea, es que, quiero decir, ¿quién quiere ir a la política ahora? Sí. Los sueldos no son muy altos. Si eres realmente, hablemos de ese candidato que sabe Entonces, hablar, que es culto, que tiene una visión de España, que se ha leído los clásicos. ¿Qué pinta en esa especie de frente ucraniano que es ahora mismo el Parlamento? Pero yendo a la conversación esta, una cosa que bueno, es una de sus obsesiones muy visibles como columnista y como articulista, que es Pedro Sánchez. Hay un momento en esta conversación entre Ansón y Pablo Iglesias en que le preguntan por Pedro Sánchez, ¿no? Por cuál ha sido su experiencia Pedro Sánchez, ¿no? Entonces dice Pablo Iglesias, bueno, Pedro Sánchez es un hombre que nunca se enfada, incluso en momentos de tensión no se ha enfadado nunca, con cierto sentido del humor y que ha mantenido siempre la compostura impenetrable. Y dice Ansón, bueno, quizá no hay nada que penetrar, como decía Ortega, de sus enemigos. Pero luego dice Pedro Sánchez que no ha conseguido nunca convencer a Pedro Sánchez de que realmente las líneas de acción tienen que ser otras, que es, por ejemplo, abandonar para siempre la figura de Felipe González, deprisa, y digamos que son las obsesiones de Pablo Iglesias. Las líneas, digamos, las obsesiones de Pablo Iglesias y del Podemos antiguo, ¿no? Bueno, pero Pablo Iglesias podría exhibir el orgullo del artesano, porque él es el padre de Pedro Sánchez. Claro. El padre intelectual. El discurso del PSOE de hoy es el de Podemos de 2015, en todo. El lawfare, todo lo que decía, las nacionalidades, la España plurinacional, en todo, los ricos, los banqueros, los jueces, la derecha, Franco por todos lados. Es decir, Pablo Iglesias, yo lo puse en una columna y me escribió Pablo Iglesias, me dijo, bueno, timio danaos et dona ferentes. Me dijo, sí, te dijo. Porque él sabe lo que es el caballo de Troya y no sé si habrá leído la Eneida, yo sí, pero yo le dije, pues, entonces me decía, a pesar de que me elogias en la columna, no te la voy a comprar porque tú estás al otro lado del muro. Pero evidentemente Pablo Iglesias es más culto que Pedro Sánchez, eso todo el mundo lo puede entender. Lo cual no significa nada. Seguramente que había muchos jerarcas nazis que se emocionaban con Wagner. O sea que, pero es evidente que el que crea el PSOE actual es Pablo Iglesias. O sea, un Pablo Iglesias lo fundó y otro lo ha destruido. Claro. Eso es así. Y Pedro Sánchez no es nada más que un pícaro sin escrúpulos que ve por dónde puede sumar más cosas para su Macedonia y tirar para adelante. O sea, es fácil. Claro, la gente que admira su... Yo le debo mucho a Pedro y ojalá que me dure mucho, porque las columnas me salen solas y todo. Puede destruir el país, pero a mí la verdad es que yo le debo mucho, sinceramente, no hago más que ser cada vez más importante, más lectores, cada vez me sube más el sueldo, cuanto más gobierne, más público tengo yo. Entonces, y es un personaje que tengo muy, muy estudiado y es muy fácil, además, tampoco estoy genio del mal, maquiavélico, tal, que hay gente de derechas que se desespera con Pedro Sánchez, porque tal, no sé qué, y le cubre de genialidades malignas que no tiene, es muy fácil. O sea, Pedro Sánchez es un tío que le echan de su partido, que tuvo siempre el complejo del guapo tonto y que un día se juró a sí mismo que todos esos que se reían de él, porque no era Óscar López, no era el chico de Rubalcaba, sino era el chico de Pepiño que llevaba los cafés y que les presentaba a las tías en las fiestas al resto de militantes y tal. Entonces, él tiene un complejo de intelectual, por eso lo de la tesis copiada y por eso lo de la Universidad de la Mujer, porque tiene un complejo de intelectual muy grande. Porque es el guapo tonto. Entonces, claro, la gente, él dice, no, ¿qué cojones? Yo soy un genio. Y os lo voy a demostrar. Lo crees, y lo ha demostrado.
O sea, claro, pero no por su brillantez de su visión sino porque no tiene escrúpulos. Entonces, claro, es más fácil ganar cuando juegas al fútbol con la mano, los pies, el árbitro comprado, entonces pues, no tiene gran mérito, ¿no? Sus maniobras. Pero esta cosa de agigantarle, no, porque tiene un plan sociocomunista maduro bolivariano, no, hombre, no, es más fácil que eso, pillar todo lo que pueda mientras pueda, si no pasa nada, si simplemente estar todo el tiempo que pueda pillando instituciones y con cierto pánico, eso sí, a la segunda fase de su vida que será de una soledad terrible, ¿no? Porque no le van a invitar a ninguna foro internacional universidad a dar conferencias, como a Felipe, ¿no? Él no tiene una obra, digamos, un legado moral, ni moral, ni intelectual, ni político apreciable, más allá de la supervivencia, eso sí, pero por eso él llama Manual de Resistencia el libro que no escribió, que sí firmó, pero es verdad, o sea, ¿en qué es bueno realmente? ¿En qué será recordado? En resistir en el poder, sin haber pasado nunca de 120 escaños. ¿Eso es algo admirable? Hombre, pues si tu visión de España se confunde con el jardín de tu casa, sí, pues sí, claro. pero no hay una obra que puedas legar ahí, ¿no? Simplemente es un personaje que hace del resentimiento un motor y que consigue vengarse de sus enemigos y se sigue vengando eternamente porque no quiere, porque yo creo que le da vértigo la vida que le espera fuera del palacio.